Vamos a adentrarnos ahora en el mundo de la prospección telefónica, el contacto telefónico con los clientes, generalmente clientes desconocidos, potenciales clientes, supuestos potenciales clientes, a los que vamos a llamar y a intentar que pasen a la siguiente fase, o percibir si merece la pena que pasen a la siguiente fase. Y vamos a ver un poquito algunas reglas para intentar hacer un contacto telefónico mejor. Lo primero que os diría es que antes de poneros a llamar por teléfono es preparar un guión. No se puede improvisar, siempre. Es verdad que una vez que uno tiene una gran experiencia, lo tiene interiorizado y seguramente todo lo que va a decir ya, como lo repite tantas veces, lo dice y no se le olvida nada. Pero al principio, sobre todo, y en una empresa con muchos empleados, es misión del responsable comercial, ya hablaremos también en otra transparencia, de preparar el guión de llamadas, que no se olvide nada de lo que tenemos que decir, e incluso cuando el cliente diga algo, o un pequeño detalle, una pequeña objeción, sepamos qué tenemos que decir. Asimismo, cualquier detalle pequeñito que tengamos, que no se nos olvide. La intervención telefónica será correcta y también nos servirá, si está el procedimiento escrito, en empresas que tengan vendedores y tengan rotación de los mismos, si tiene el procedimiento escrito, el nuevo vendedor que entre sabrá realmente lo que tiene que hacer y cómo tiene que trabajar. Dentro de las cosas que podemos tener en cuenta cuando hacemos un contacto telefónico es que cuando llamamos por teléfono hay que pensar en lo que vamos a decir en los primeros segundos. Es muy importante. Hablaremos también luego en otro vídeo más adelante en lo que es la entrevista personal del primer contacto. En contacto telefónico, la primera impresión quería decir, en contacto telefónico lo que se dice en los primeros momentos realmente va a misa, hace que luego la segunda parte sea mejor o peor admitida por el cliente. Por eso es importante preparar ese guión y saber sobre todo lo que vamos a decir en esos 20 segundos. Una cosa importante que se recomienda en muchos sitios es que cuando coges un teléfono y te pones a llamar, realmente antes de hacer esa llamada te debes poner en una posición optimista, una posición proactiva e intentar sonreír. Dicen que no hay cosa que se pegue más que el optimismo, y es verdad, hay libros para esto, libros de cómo tienes que sentarte, referente a la ventana, referente a la mesa, tu postura corporal, pero yo sí os recomendaría de todos ellos, sobre todo el tema de la pre-sonrisa, es decir, que cuando hables con un cliente realmente irradies optimismo, que el cliente lo perciba, porque al final nos gusta siempre estar con personas optimistas y eso realmente se pega y así triunfará. Vamos a ver ahora algunos, no me gusta la palabra trucos, pero algunos modos de conseguir el nombre de la persona, porque cuando hablamos con un directivo de alguna empresa, en vez de decir me pasa con el gerente, es importante conocer el nombre de la persona para intentar que nos pasen directamente con esa persona por su nombre, o también en el caso de que en vez de hacer contacto telefónico quisiéramos enviar una carta o enviar un email. Cuanto más personalizado esté el envío, mejor. Vamos a ver 4 ejemplos, 5, por el 5 es un poco especial, vamos a ver 4 ejemplos en la transparencia adjunta. El primero lo llamamos mezclar dos intereses nuestros. El segundo es ganarse la confianza poco a poco. El tercero, evitar el no. Y el cuarto, me dijo que. Vamos a verlos uno a uno. El primero es muy sencillo. Dicen que la palabra ayuda, me puede ayudar, no falla nunca. Se trata realmente de llamar, y como veis la transparencia, es comentar, quisiera hablar con el director de mantenimiento y no sé su nombre, ¿me podría ayudar? Es muy difícil que alguien te diga, no, no le puedo ayudar, ¿no? Generalmente está asumido que dice, bueno, pues no está, o sí, o no le puedo, no me dejan, pero lo que se trata en este tipo de conversaciones es evitar el sí o el no rotundo. Y para eso se utilizan ciertos modos, no vamos a llamar trucos, sino modos o técnicas, para intentar que la otra persona, la que hace de filtro en este caso muchas veces, intente no recibir un monosílabo que sería como una especie de muralla del que no podríamos pasar. Vemos en el segundo caso, que lo llamaremos confianza poco a poco, cómo le vamos preguntando, ¿no? Es su código postal y así la calle mayor, sí, realmente estamos provocando que ella nos dé respuestas afirmativas, hablo de la persona que hace de filtro, y se supone que después de varios síes, seguramente cuando le preguntemos el nombre de la persona que nos interesa, nos seguirá diciendo que sí. En la tercera, bueno, simplemente lo que se trata es de hacer preguntas
no preguntar para que la persona nos responda sí o no, sino que realmente nos tenga que responder una frase más larga, ¿no? Le puede decir al señor González que Adolfo Briones quiere hablar con él, entonces él preguntaría, dígame quién es usted y de qué empresa, a lo que volveríamos a responder con una pregunta, digamos que sería el método gallego, ¿no? Le puede decir al señor González que Adolfo Briones tiene que comunicarle un asunto relacionado con un incremento de beneficio. Realmente es muy difícil que ella nos diga no, no le puedo decir, o no, realmente le puedo decir, ¿y para qué quiere? Podría ahondar, pero con una pregunta de este tipo, y sobre todo en este segundo caso, que vemos el beneficio del 10%, es muy difícil que la persona filtro no nos pase, o, bueno, muy difícil, digamos que es algo difícil que no nos pase cuando lo que estamos hablando es que a su jefe le vamos a proponer un incremento del beneficio del 10%. La cuarta realmente es la típica, es decir, quieres hablar con una persona y le quieres decir que la semana pasada estuviste hablando con él, muy fácil, no, hablé la semana pasada y me dijo que le llamara esta semana, entonces es muy difícil que la persona filtro contradiga las intenciones de su superior, que realmente esa semana pasada supuestamente nos dijo que le llamáramos, y eso para esa persona filtro no deja de ser una orden. Y la quinta es un caso especial de una persona que me lo contó, que era su propia experiencia, también la voy a relatar. Me pareció un poquito forzado, pero creo que en ventas no hay nada que esté bien ni mal, sí, quiero decir, con honradez y con equidad, trabajando, si se consiguen los objetivos. Bueno, esta persona lo que hacía es llegaba para estar con el director general, llegaba a la recepción de la empresa y decía, quiero hablar, tengo cita con el director general. Decía, bueno, pues espera un momentito a ver, y entonces cogía la persona realmente de recepción, secretaria generalmente, vamos a suponer que es una mujer, decía, pues no tiene usted cita, hombre, si le digo que tengo cita, estoy citado para ir a las 10 y me extraña que no la tengan usted. Entonces, generalmente, ante ese desconcierto, el director general bajaba, y cuando bajaba el director y confirmaba que no tenía cita, bueno, el truco, técnica que utilizaba esta persona era, sacaba previamente a haber ido a la entrevista, había cogido la dirección email de la web y había mandado un email al director general diciendo, la semana que viene, el martes, a las 10 estaré allí, si tienen ustedes algo en contra, avísenme. Y como generalmente con el email de la web, pues la gente ni lo toma en serio, ni revisa, ni hacen, generalmente pues no se lo pasan al director general. Él saca el email enviado y ahí está el problema. Quiere decir, usted, lo primero que se te ocurre decir al director, yo le he enviado a usted, creo que usted tiene un problema de comunicación en su empresa, me han citado aquí, no entiendo si no, para qué ponen el email, entiendo que es un poco forzado este método, pero digamos que lo que no tenemos que hacer es pensar en ventas que no nos coge nadie el teléfono, que es muy habitual escucharlo en los cursos, nadie nos coge el teléfono, nadie se nos pone, así no puede ser, no, siempre hay trucos para conseguir, digamos la palabra no es que esté muy bien expresada, pero siempre hay técnicas o modos para intentar conseguir el nombre del cliente que nos reciba. Me acuerdo de un último curso que di a empresarios sobre, bueno, digamos que mi visión sobre la venta, que había un empresario que intentaba contactar con otro en un pueblo cercano y que era imposible, le había intentado llamar, había intentado mandar un email, LinkedIn, no funcionaba nada y no sabía cómo hacerlo. Y yo le dije, bueno, ¿has intentado ir a visitarle? Ah, pues no, digo, a veces nos complicamos la vida. Muchas veces yo le recomendaba, bueno, pues vete allí, tú que eres dueño de tu empresa, vete allí y lleva una tarjeta donde ponga dueño y dice, hola, soy el dueño de la empresa tal, quiero hablar con el director. Entonces es muy raro que a un dueño le digas, pues lo siento, no, por lo menos irá un director, y entonces tú como dueño le puedes decir a la recepción, en este caso no es que sea técnica de vendedores, pero al final la técnica de vendedores vale para todo el mundo. Y al final tú decirle, bueno, pues dígale cuándo tiene un hueco porque me he desplazado hasta aquí, oiga, él es director, yo soy dueño también. Quiere decir que no es que haya que hacerlo así, pero seguramente lo que no podemos es intentar llamar, LinkedIn, email y no tener respuesta y olvidarnos de lo que es la venta personal y simplemente irse con el coche, ir allá a la puerta y preguntar por el dueño, que seguramente será una persona muy agradable y nos recibirá amablemente. ¿Por qué no? Si no es justo cuando llegamos, pues nos hará esperar un momento, o si no, pues citarnos para otro día, ¿por qué no?